Hola, hola, buenas tardes. Aquí vamos a hablar sobre los ángulos de alineación del vehículo. Ángulos de caída de camber. 2. Ángulo de avance de caster. 3. Ángulo de apertura, convergencia. 4. Geometría de Ackermann. De esos 4 puntos vamos a hablar. El ángulo de la caída camber, lo que es el 1, o indicaciones, la rueda en que se forma el eje de simetría de la rueda respecto a vertical. Visto el vehículo de frente, la caída puede ser, como tal que vemos en la imagen. La primera es la caída negativa. Segundo, la posición correcta, y es la caída positiva. Esas son las caídas de camber, pero vamos a ver cada una de ellas. Positiva: la parte superior de la rueda está inclinada hacia el extremo del vehículo, de modo que las ruedas estén entre sí en la parte superior que en el inferior. Tal como vemos en la imagen, el ángulo de la caída positiva, la parte posterior de la rueda, observe, de la carrocería más que la parte inferior. Eso sería la parte positiva. La parte negativa: la parte superior es la caída, es inclinada hacia el interior del vehículo, de modo que la rueda esté más próximas entre sí, es la parte superior, que en la inferior. 0, la rueda esté en vertical. El ángulo de la caída negativa, como vemos ahí, cómo está la inclinada, ¿no? Hacia parte superior. Eso que vamos a ver. El ángulo de avance. El ángulo de avance se encarga de crear la estabilidad de la dirección del vehículo. Es el ángulo de avance, es el punto de contacto de las ruedas. Se retrasa con el respecto del punto de inserción del eje, giro de la dirección del calzada. Ahí tal como vemos en la imagen, los ángulos de avance o caster. La primera, que es avance negativo, según la posición correcta, y el tercero es avance positiva. Seguimos. El ángulo de convergencia es el ángulo visto desde hacia arriba, ¿no?, que forma las ruedas con el eje longitudinal del vehículo en el que el sentido de la marcha. Así, en el convergencia positiva, cuando las ruedas estén cerradas en su parte delantera del negativa, o divergente cuando están abiertas. La primera imagen que vemos, los 3 imágenes, convergencia positiva, y la segunda es convergencia 0, o sea, la correcta sería el del medio. Y de convergencia negativa o divergencia. Convergencia positiva: en la diferencia, la distancia entre las ruedas en su parte delantera y trasera a la altura de eje de manguito, siendo en este caso la distancia de la parte trasera más grande que los delantera. Convergencia 0 sería cuando la distancia con las mismas. La convergencia negativa o divergencia se produce cuando la distancia de la parte trasera de las llantas es pequeña que delantera. El ángulo incluido es el ángulo está formado por una suma de ángulo de caída en el salida.
ahí tal como vemos, ¿no? Convergencia negativa o divergencia. El principio de Ackermann enuncia que cuando un vehículo gira a una curva, los ejes de todas las ruedas deben concurrir en un punto, el centro instantáneo de la rotación. Según este principio, se hace que el ángulo del giro de la rueda interior sea mayor que el exterior. Es decir, como muestra en la figura. Eso sería por ahora y muchas gracias.